Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Otro encuentro con Agenda Deportes de MOL TV. Como todos los jueves, encontrándonos con distintos entrevistados, con distintos invitados. Y hoy tenemos un invitado con una trayectoria espectacular en Chile, en el fútbol chileno. Distintos clubes, y en todos los clubes donde estuvo, algo dejó. Es el último campeón con Colo-Colo en la quiebra en retirarse, que quedaba activo, por lo menos de los que jugó, porque claro, estaba Claudio Bravo, también estaba Jorge Valdivia, pero no tuvieron minutos en ese equipo. Sí, él los tuvo, y es el último en retirarse de ese equipo, ¿eh? Mira qué dato. Hoy ya al otro bando, para el otro lado, está dedicado como jefe técnico del área formativa de Magallanes, acaba de retirarse el año pasado, 2021, después de estar en la academia. Hablo de Braulio Antonio Leal Salvo, nacido el 22 de noviembre de 1981, hoy ya exfutbolista chileno. ¿Cómo estás, Braulio? Gusto saludarte. Bien, hola, bien acá. Bien, muchas gracias por la invitación, pero todo bien acá. Pasamos al otro lado, como decías tú. No sé si al otro bando, pero a 2 metros fuera de la cancha. Sí. Oye, ¿cómo te sientes en esta nueva función? Hoy estás trabajando en Magallanes, ya en otra función, ya no de futbolista. Hoy te vemos ahí trabajando en el área formativa, que es otra función, otra manera de mirar y de trabajar en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero contento porque eh, obviamente uno cuando se retira, siempre me lo decían, ex compañeros que se habían retirado, que después de retirado venía un duelo, venía un momento duro que se echaba mucho de menos, el entrenar, el jugar, y afortunadamente no lo he sentido eso. Asumir un cargo también demanda mucho tiempo, que tiene una responsabilidad muy importante, entonces también he estado estos 2 meses que llevo trabajando ya, 2 meses y medio en el fútbol formativo Magallanes, a full, entonces quizás no he tenido tiempo de echar de menos, pero bien, contento, en un área completamente diferente, pero dentro de la cancha, que es lo que me interesaba, porque obviamente seguir ligado al fútbol desde un área donde puedo estar en cancha, que es lo que hice durante mucho tiempo. Sí, y uno te recuerda, Braulio, y me recuerdo, te vi jugar incluso en estos últimos años en Magallanes, en la primera vez, y te veía dentro de la cancha, muchas veces era un técnico más dentro de la cancha. Quizás por eso se te ha hecho un poquito más fácil también, ¿o no? Sí, yo creo que hay obviamente una cuestión de liderazgo que siempre tuve como jugador, eh, que obviamente te ayuda mucho para pensar en ser entrenador. Igual yo lo venía visualizando de hace mucho tiempo. Yo terminé el curso de entrenador muy joven, empecé muy joven también, visualizando la posibilidad de seguir en el fútbol, porque esto me apasiona tanto que no me imaginaba haciendo otra cosa. Entonces, de muy joven empecé a ver la posibilidad de poder ser entrenador. Terminé el curso, estuve jugando muchos años siendo entrenador. Entonces, había algunos por ahí que decían que andaba con el serrucho, pero, pero no, nunca fue la intención. O sea, tenía claro mi rol de futbolista y siempre algo que me gustó mucho. Hoy día, obviamente, estoy dirigiendo la categoría proyección del club, aparte de ser el jefe del área formativa, que tuvimos que desarrollar ahí estamos desarrollando un proyecto nuevo que empezó de cero. Entonces, por eso te digo, han sido 2 meses y medio intenso, pero bien, súper contento de la función que me toca cumplir hoy día. Son 22 años de carrera, Braulio, en los que pasaste por distintos clubes. Te fuiste muy joven al extranjero, pero partiste en Colo-Colo, donde tú naciste futbolísticamente, y fuiste campeón en la quiebra, donde yo te decía hace un poco rato, investigando, averiguando, y nos dimos cuenta que de los jugadores que estuvieron en ese equipo, ese plantel, a lo menos que hayan jugado, el último activo que quedaba eras tú. Y hoy ya no queda ningún activo, a lo menos que haya jugado un minuto en ese mítico e histórico equipo de Colo-Colo que fue campeón en la quiebra. ¿Cómo recuerdas ese plantel, ese 2002? Porque ya este año quizás te van a empezar a recordar porque se van a cumplir 20 años. Sí, sí. No, nos recuerdan siempre. Yo creo que ese título para la gente, obviamente para los mayores, los mayores 40 o qué sé yo, de los mayores 30 lo recuerdan más quizás que los más jóvenes, porque fue hace harto tiempo ya, uno dice 20 años, fue hace un montón de tiempo. Entonces la gente por lo general te lo recuerda siempre. Que es un título que creo que quedó grabado en la gente por la forma en que logramos ser campeones, por el momento en que logramos ser campeones y por la identificación finalmente que tenía el equipo con el club. Éramos todos,
la mayoría, salvo el Barty, pero que el Barty ya tenía impregnado Colo-Colo, Espina, Raúl Muñoz y después que llegó Joel Rey y quizás el Guayqui, que no eran jugadores del club, formados en el club, los demás éramos todos jugadores formados en Colo-Colo. Entonces teníamos la identificación esa que sabíamos dónde estábamos parados en realidad. Sabíamos lo que a la gente le gustaba o lo que te enseñan de chico en Colo-Colo, que es ser campeón. Entonces lo recuerdo con mucho cariño, o sea, cuando nos juntamos con algunos de ese plantel, éramos amigos. Sí, afortunadamente nos tocó jugar con amigos ese año, esos años dentro de la cancha, y cumplir el sueño todos juntos de poder consolidarnos en Colo-Colo y poder ser campeones en el club del cual por lo menos yo estaba desde los 8 años. ¿Y se siguen juntando, decía? ¿Se juntan regularmente o son cosas casuales? No, es que habemos varios que jugamos estamos hoy día compartiendo en el Colo-Colo todos los tiempos y nos juntamos varios, pero tenemos buena relación, o sea, tenemos un grupo, siempre estamos conversando, recordando, porque tenemos un montón de historias para contar, o sea, jugamos 78 partidos ese año. Inauguramos cuánta cancha había que inaugurar, hacia el sur, hacia el norte, ahí estábamos nosotros como para generar lucas, que era lo que le faltaba en ese tiempo, para seguir, para que el club pudiera seguir funcionando. Entonces imagínate, jugábamos en Concepción y nos íbamos, inaugurábamos una cancha de ida y otra de vuelta, y pasábamos juntos más tiempo entre nosotros y con nuestras familias por el hecho de tener que estar, y todo en Busma encima. Entonces teníamos un montón de viajes, un montón de anécdotas que a veces te van olvidando y las vamos recordando cuando podemos hablar, así que tenemos muy buena relación todo ese grupo, porque como te digo, éramos la mayoría jugadores formados en el club y amigos de niños. Yo creo que tú lo dices recién, ¿ah? Los más jóvenes no saben esta historia, no la conocen, y mucha gente joven quizás no está viendo. Y recordar que, claro, Colo Colo fue campeón en torneo de una quiebra con un síndico de quiebra, con Juan Carlos Safi. ¿Cómo fue eso, Braulio? ¿Fue duro esa temporada para ustedes como jugadores por todo esto que estás diciendo, el traslado, o ustedes como eran tan jóvenes se lo tomaban de una manera pintoresca y finalmente buscando esto de tratar de ganarse un puesto dentro del equipo? Lo que pasa es que yo creo que lo asumimos con naturalidad, porque era nuestra manera de vivir. O sea, yo llevaba 1 año, 2 años en el plantel profesional, pero habían otros que venían subiendo, otros que venían de préstamo de segunda división, el Nacho Quintero, Rodolfo Madrid venían de Temuco, y así un montón de jugadores, que Lucho Mena venía de Puerto Montt, que se había de Puerto Montt, a préstamo. Entonces era un poco la realidad, como viajaba en bus a todos lados, cuando te tocaba así. Nosotros en Colo-Colo, en el fútbol formativo, viajábamos en bus siempre, nunca un avión. Entonces lo tomamos con naturalidad. Yo creo que para los que fue más duro fue para los más grandes, para el Barty, Romeo, Espina, David Enrique, que eran los jugadores más grandes que ya llevaban tiempo en Colo-Colo, y de tener la comodidad de los viajes, de los hoteles, pasar a viajar en bus a todos lados, a quedarte quizás no en hoteles tan buenos. Pueden haber sentido un poco el cambio, pero no, en ningún momento nos demostraron disconformidad, sino que siempre nos guiaron, el Bart y el Cabezón, nos guiaron con el ejemplo. Entonces nosotros lo seguíamos a ellos, y como te digo, yo creo que lo tomamos con naturalidad además porque lo pasábamos bien. O sea, en los viajes era muy entretenido, y viajábamos y jugábamos, que era lo que queríamos. Si lo que habíamos soñado de niños se estaba cumpliendo, quizás no en el mejor de los escenarios, pero para nosotros era el mejor de los escenarios, la verdad, que lo pasábamos súper bien. Mira, que son recuerdos después de tantos, de 22 años de carrera de Braulio Leal, que nos está acompañando el día de hoy en Agenda Deporte de MOLTV. Braulio, pero tuviste de compañeros ahí y estaban todavía eran muy jóvenes, Jorge Valdivia y Claudio Bravo. Eh, Cuando estaban recién apareciendo, porque recién aparecían en el plantel de Colo-Colo, no, de hecho yo lo reitero, no jugaron ellos en ese equipo, pero sí eran parte del plantel. Incluso hay una foto donde aparece Valdivia ahí con la camiseta de Colo-Colo y todo. ¿Cómo los veías tú? Tú que tienes esta visión, tú dices siempre has tenido esta visión como de mirar, de técnico, tú eras joven también, pero veías y pensabas que, por ejemplo, Claudio Bravo o Jorge Valdivia iban a llegar y iban a ser los jugadores que son hoy. No, nunca, uno nunca, yo creo, mira, del Mago lo conozco, lo conozco. Yo tenía 8, él 6, y salimos de la misma escuela de fútbol, de Pudahuel.
entonces lo conozco de bien chico, conozco a sus papás, y el mago siempre fue irreverente en todo sentido de la palabra. Entonces, y a medida que fue pasando el tiempo, yo por lo menos sabía que tarde o temprano iba a ser el jugador que llegó a ser por el talento que tenía. Eh, y en el fútbol formativo, olvídate, cuando lo veíamos jugar, el mago te da pases que imagina solo él. Y cuando los compañeros lo interpretan, se llenan de goles. Que pasó mucho con Fierro, ellos son de la misma categoría con Gonzalo Fierro, y después lo trasladaron al plantel profesional. Se conocían de memoria, entonces Fierro sabía lo que pensaba Jorge y sacáis mucha ventaja. Después Claudio siempre también fue un arquero diferente al común, que tienen en común con Eduardo Lobo, con Felipe Núñez y un par de arqueros más, la formación de Julio Rodríguez, que era una formación diferente para el momento en Chile, muy fuera de época, muy fuera de época, ser un profesional adelantado para la época y tenían un juego con los pies diferente a todos los arqueros. Entonces los formaron de manera diferente, pero sí Claudio tenía una agilidad diferente, una potencia. O sea, salía el juego aéreo que tenía era espectacular, tomaba la pelota arriba, en lo más alto, siempre atrás. También se podía visualizar que iba a terminar jugando en Colo-Colo, pero la verdad, lo que llegó a ser Claudio Bravo, o sea, es algo que pocos jugadores han logrado en Chile en la historia, porque jugar en el mejor equipo del mundo no es fácil. Le tocó a Vidal también, después lo había hecho Zamorano antes, Sala, pero quizás no, en ese momento no se visualizaba tanto a dónde podía llegar. Oye, y Valdivia, siempre, tú dices Valdivia siempre fue irreverente, pero siempre fue ese loco todos le decían el loco a Valdivia. Siempre fue así, siempre fue de esa manera, porque muchos compañeros lo recuerdan en la selección, y algunos hemos entrevistado y se lo recuerdan como el tipo que levanta el grupo, el tipo que está con la talla, el que está molestando, el que está haciendo las tallas, siempre fue así. Siempre, por eso te digo, yo lo conozco Yo tenía, no me acuerdo si 8 o 9, él es 2 años menor que yo. Entonces, lo conozco de muy chico y siempre fue igual de irreverente. O sea, ¿cómo se llama? La capacidad y las características individuales del mago siempre las tuvo de pequeño, de pequeño. No, nunca cambió y como digo, la irreverencia esa que tiene es la misma irreverencia que tenía dentro del campo de juego. Perfecto. Oye, Braulio, estábamos recordando un poco este paso por este Colo-Colo tan histórico. Y luego tú te vas a Portugal, ¿no? Tienes un paso fugaz por Portugal y fue tu única salida en toda tu trayectoria. Uno ve tu trayectoria y estás por muchos clubes en Chile y estuviste en el Vitória de Guimaraes. Y hay una cuña tuya, una frase tuya recordando y te preguntaban qué tenía que ver, qué es lo que le faltaba al futbolista chileno. Y tú lo graficabas también en tu experiencia, en qué había pasado, porque te habías ido muy joven y quizás eso te costó no haberte acomodado y no haberte quizás acostumbrado al fútbol europeo. Y tú dijiste en una entrevista, el gran déficit de futbolista chileno es el carácter. Esta entrevista la diste el 2008, pero también hablando de tu experiencia. ¿Tú crees que todavía pasa eso? ¿Que hay un déficit en el futbolista chileno en el carácter? Pensando en que me parece que en esa entrevista lo que decías tú era que claro, que te había faltado quizás un poquito de carácter también para haber afrontado a tan corta edad, 20 años, el haber estado fuera. ¿Lo ves todavía así o ha cambiado el futbolista chileno? No, yo sostengo lo mismo, o sea, sigo insistiendo y tiene que ver con nuestra idiosincrasia también. Yo creo que cuando a mí me tocó salir joven, por eso digo, yo hablo de mi experiencia y creo que un poco explica el por qué muchos jugadores se van y vuelven tan rápido. Tiene que ver un poco con carácter y la madurez también que tenemos los jugadores chilenos. No sé, te pongo un ejemplo, ¿no? En Argentina los chicos se van a los 15 años a la casa. Se van a los 15 años de la casa y son independientes y son... y por seguir su sueño muchas veces se van de sus provincias y se van a la capital a cumplir el sueño. Y eso te hace madurar antes. En nuestro caso somos muy arraigados, somos muy familiares muchas veces, y eso quizás te hace madurar más tarde. Pero sí también hay una cuestión de carácter para imponerte. O sea, por algo los que son diferentes a eso han logrado sostenerse mucho tiempo. Lo de Vidal tiene una capacidad, un carácter impresionante,
para poder haber logrado todo lo que logró en todos los equipos donde estuvo. Entonces, lo sigo sosteniendo y tiene que ver un poco también con la madurez. Nosotros maduramos en general un poco más tarde. Sí, y eso tú lo nombras. ¿Lo veías, por ejemplo, en Claudio Bravo, Jorge Valdivia, o más en Bravo que tiene esta carrera, y tú dices, nadie pensó que iba a tener este tipo de carrera? ¿Veías, por ejemplo, que era distinto al resto? Son ¿A qué voy? Que son esas cosas las que hacen muchas veces que un jugador tenga una trayectoria distinta, que pueda dar el salto, porque muchas veces se habla, dice, oye, ese jugador tan bueno que era y no logró llegar más allá de lo que uno pensaba. Eh, por ejemplo, en Claudio Bravo tú veías ese carácter que el futbolista chileno necesitaba, ¿no? Sí, Sí, ¿me alcanzaste a escuchar también? Claudio lo tuvo de chico, o sea, siempre fue más maduro para los de su categoría. Entonces, obviamente, yo por lo menos lo visualizaba, un tipo que además del carácter era un tipo que siempre buscó cosas diferentes, buscaba información, eh, yo creo que un tipo más inteligente que la media del jugador. Se preparó bien en todos los ámbitos, no solamente en lo deportivo, sino que en la manera de expresarse y en muchas situaciones más. Yo creo que tiene un carácter diferente a la mayoría de los jugadores chilenos. Sí. Perfecto. ¿Cómo mejoramos eso, Braulio? Tú que estás ahora en el área formativa, por ejemplo. Porque uno querría y pensaría en el recambio del fútbol chileno. Hoy tú estás en un área formativa, en Magallanes. Claro, es un equipo de la primera vez, pero que tiene jugadores jóvenes interesantes, incluso jugando hoy día en el primer equipo. Eh, ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos dar ese salto? Yo creo que siempre lo he dicho, lo he dicho en un par de entrevistas, yo creo que es fundamental la educación. La educación y el que los jugadores se formen no solamente como futbolistas, sino que en el amplio de la palabra, que se formen como personas, eh, traspasarles muchas más cosas, mucha más información de la que tienen muchas veces. Y yo creo que de eso se trata de formar integralmente y no solo estar formando futbolistas, sino que formar personas, que es lo fundamental. Y de esa manera van madurando antes, van adquiriendo herramientas que les sirven para el futuro, para tomar mejores decisiones. Y se va forjando el carácter de una manera diferente a cuando uno tiene menos educación. Yo creo que la educación es fundamental, no solo en el fútbol, sino que en todos los ámbitos, pero siento que en el fútbol ayuda mucho. Y es una de las cosas que hemos tratado de imponer el tiempo que llevamos, por lo menos en el club acá, de formar integralmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, Braulio, 22 años de carrera, ¿cuánto ha cambiado el fútbol chileno de aquella vez cuando tú partiste a cómo está ahora? Claramente, en ese tiempo hay un quiebre, pues, porque pasa el tema de la quiebra en Colo-Colo, después viene el tema de la U, y ahí empieza a nacer esto de la sociedad anónima y ha ido cambiando. Claramente que eso, pero te lo hablo tanto a nivel futbolístico como a nivel en global en el fútbol chileno. ¿Cómo ha cambiado y tú crees que ha cambiado para mejor, para bien el fútbol chileno en estos 22 años tuyos de carrera, en el que ha vivido de todo? Han estado muchos equipos, en la A y en la B. Sí, hay una diferencia muy notoria. Yo creo que, siempre lo digo, las sociedades anónimas tienen pros y contras, o sea, tienen cosas muy buenas que llegaron a profesionalizar la actividad, porque antes de la sociedad anónima los clubes igual eran desordenados, o sea, no había pago de imposiciones, no había pago de un montón de cosas, había atraso en los sueldos, y eso obviamente que lo vino a regular la sociedad anónima. Pero también había un dejo quizás del romanticismo que tenían los dirigentes antiguos por apoyar al club, porque el club tuviera buenos resultados, por apoyar las áreas formativas muchas veces de mejor manera que lo que se ha hecho en el último tiempo. Pero sí, sin duda que había un cambio. Y después deportivamente, a mí me tocó la transición de los cambios de metodologías de entrenamiento. Yo creo que eso ha sido fundamental para alargarle la carrera a muchos jugadores, incluyéndome. Cambiaron mucho la forma de entrenarse. Y me tocó la transición de los entrenamientos más antiguos, que tenían cosas buenas igual, eh, a las nuevas formas de entrenamiento que obviamente que desde que entró en Chile la ciencia del deporte, se ha modificado mucho la forma de entrenar y obviamente que eso ayuda a tener muchos mejores rendimientos y a alargar las carreras.
Bueno, oye, Braulio, te voy a hacer un par de preguntas con respecto a tu carrera para analizar un poco y conocer más allá también de tu pensamiento. ¿Cuál crees tú fue tu mejor técnico en estos 22 años de carrera? Eduardo Berizzo. Eduardo Horizon, en O'Higgins, ¿no? Sí. ¿Por qué fue tu mejor técnico él? Porque, mira, tuve entrenadores de todo tipo, ¿ah? Con diferentes metodologías, con diferentes formas de jugar, con diferentes formas de quizás de enfrentar el fútbol, con diferentes ideas, pero aparte de lo futbolístico, de lo netamente de cancha, que el Eduardo era muy bueno, yo creo que en el fútbol hay una palabra que es fundamental, no solamente para el entrenador, sino que para los jugadores, que es liderazgo. Liderazgo es la capacidad de llevar, se habla mucho de convencer, yo digo de llevar a un grupo de personas hacia un mismo objetivo. Y eso es muy difícil, no solo en el fútbol, en la sociedad hoy día cuesta mucho. Entonces, Eduardo tenía esa capacidad como ninguno de los entrenadores que tuve. Tenía una capacidad de liderazgo tremenda donde guió a 24, 25 jugadores hacia un objetivo, todos pensando lo mismo y sabiendo que hay algunos que no les toca jugar, hay otros que no los citan, y tenía esa capacidad de llevar al grupo junto hacia el mismo objetivo. Y esa capacidad de liderazgo, apoyado en lo de cancha, en los entrenamientos, en la buena toma de decisiones para elegir los planteles, los jugadores, eh, yo no se la vi o no la tuve en ningún otro entrenador. Entonces, desde esa, ¿cómo se llama?, ámbito, seguramente que lo digo sin duda. O sea, me preguntáis y me hace rápido el nombre de Eduardo Berizzo por todo eso. Sí, me llamó la atención eso mismo, porque muchos como que empiezan a pensar, le dan un poco de vuelta, pero mira, qué bueno que lo hayas podido contar. ¿Tu mejor compañero dentro de un camarín, dentro de una cancha, no sé, ¿quién fue tu mejor compañero en tu carrera? Es que tengo varios, porque jugué Pero con muchos, nómbrame un par. éramos muchos, no sé, Eduardo Lobo, que lo conozco de los 11 años. Entonces, nos tocó jugar juntos en el fútbol formativo, después en Colo-Colo, en Unión Española, y tenemos una relación hasta el día de hoy. Con Rodolfo Madrid lo mismo, que hoy día nos toca estar también como entrenadores. Ayer nos vimos con un partido amistoso ahí con Rodolfo. Y, y muchos otros, o sea, Cristian Reinero, que fue compañero mío, después me dirigió, fue ayudante de Miguel Ramírez, también un tipo que tuvimos una relación espectacular. Pero no, sería injusto si te nombro a uno o dos, como tres, como te estoy nombrando, porque son muchos. Pero la verdad que Eh, con estos tres siempre tuve una muy buena relación. ¿Cuál crees tú es la mejor cancha del fútbol chileno? Que tú recorriste todas las canchas. Lo que pasa es que son por momentos. Yo creo que la mejor cancha para ver fútbol y jugar por cómo está, Santa Laura es un estadio espectacular. O sea, la gente pegada, me tocó jugar Copa Libertadores contra Boca, contra Junior de Barranquilla, contra Vélez Arfield, y el estadio lleno es una cosa impresionante. Después el Monumental, porque es la cancha que debuté y que jugué de niño. Se provoca una atmósfera diferente, sobre todo para los colocolinos. Eh, y bueno, San Carlos Apoquindo siempre ha sido una gran cancha, como césped siempre ha sido una gran cancha. Y creo que en un momento la cancha O'Higgins fue la mejor cancha de Chile, como cancha. Sí. La verdad que estaba en unas condiciones espectaculares. Pero como te digo, se diferencian por lo que te digo. Santa Laura yo no sentí, salvo en el Monumental, las veces que me tocó jugar partido a estadio lleno, la atmósfera que se forma en Santa Laura para vivir el fútbol y para jugarlo, porque tenía la gente tan cerca que es espectacular. ¿Y la peor que jugaste? La peor, a ver, que hay varias canchas, y antes eran mucho más, pues. Yo agarré los tiempos donde iba a Puerto Montt y no se podía jugar por el barro, Ja, donde iba a Osorno y era una verdadera lucha. Entonces, claro, era por las condiciones climatológicas, pero la cancha calera en un momento también no era muy buena hasta que cambiaron al sintético. Pero en general, al final te terminás acostumbrando y adaptando a todas las canchas, que es lo mejor. el mejor jugador que viste en una cancha, El mejor jugando tú, jugador que viene claro, a o una entrenando. cancha, que jugué con él, porque jugué contra grandes, pero como te digo,
el jugador más talentoso que estuve dentro de una cancha de compañero fue el Mago Valdivia, sí, lo he dicho varias veces, a pesar de que jugué con el Cabezón Espina, que el Cabezón para mí fue el más inteligente que tuve como compañero, pero el jugador que hacía cosas diferentes, que imaginaba cosas como ninguno otro era el Mago, o sea, el que te abría los partidos como ninguno. Mira, oye, ¿y el rival más pesado al que enfrentaste? Eran varios, pero lo dije hace poco, hinchaba mucho las pelotas el Juan Luis González, el Limache, el Limache. Limache. Puta, que me lo pasaba mal cuando jugaba el Rorro Pérez, era pesadísimo igual. Y aparte nos Eso, tocó jugar un par de finales cuando estaban en en Cobreloa ellos. Cobreloa, ¿no? Oh, terribles. Eran pesadísimos, o sea, jugadores con mucha experiencia, que mañosos de otra época del fútbol que para nosotros los más jóvenes, cuando me tocó enfrentarlos, puta, lo pasaba mal, de verdad. Oye, ya para cerrar nuestra conversación, Braulio, ¿cómo ves hoy día el fútbol chileno? Tú fuiste seleccionado chileno también, estuviste en un par de convocatorias en la época de Claudio Borges, sub-23. ¿Cómo ves? Porque hoy día, bueno, uno ve que se está peleando, está Chile más fuera que dentro del próximo mundial. Serían dos mundiales que Chile no iría. Se habla de que no hay recambio. Tú que tienes tanta experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta opción de recambio? ¿Ves recambio? ¿Qué hay que hacer para cambiar todo esto? Es difícil tener una respuesta que uno pudiera decir, sabéis que por esto no hay recambio. Es multifactorial y sin duda que va a costar que haya recambio después de la generación que nos ha hecho disfrutar tanto estos últimos que ya 12 años de selección, los 12 años más exitosos a nivel de selecciones, donde Chile era respetado a nivel mundial, es respetado a nivel mundial por estos jugadores que siguen en un buen nivel, algunos en Europa, que cuando se ponen la camiseta de la selección, la verdad que es un placer verlos jugar, pero obviamente que después de eso hay un vacío, porque hoy día, a pesar de que hay jugadores jóvenes que se han ido sumando, que está el fenómeno del gringo, Ben Brereton. Brayton, obviamente que va a quedar un vacío, y eso que todavía son los pilares, siguen siendo los mismos, Sánchez, Vidal, Bravo, Isla, Medel. Eh, el día que no estén, el vacío se va a notar mucho más y va a costar volver a formar o a crear una generación como esa que incluso hasta media natural, diría yo, que son jugadores que nacen cada cierto tiempo nomás y tuvieron la suerte, digo yo, de encontrarse con un entrenador como Marcelo Bielsa, que fue el que los terminó de convencer de que podían competir a cualquiera. Y les dio el empujoncito ese que les faltaba, además de su calidad, para poder sentirse competitivo contra cualquiera, pero se viene difícil. Y como te digo, el encontrar un solo factor de por qué va a haber un vacío, son muchos los factores que influyen. Tiene que haber un mejor trabajo a nivel de selecciones menores, los proyectos no se han respetado en el último tiempo, sale una administración, se borra todo lo que había para atrás, viene la otra, pone todo nuevo, sale de nuevo, se borra todo. Entonces no hay una definición de selección como federación, creo yo. Más allá del, ¿cómo se llama?, del directorio que tengo que estar en la NFP. Y mientras no profundicemos eso, va a ser muy difícil que podamos tener un proyecto a largo plazo donde digamos, ¿sabes qué? De aquí a 5 años de nuevo queremos pelear una Copa América, queremos pelear un Mundial y volver a sostener lo que ha hecho Chile de aquí hacia atrás en los últimos 10 años. Interesante la apreciación. Braulio, lo último, bueno, estás trabajando en Magallanes y Magallanes le está yendo muy bien en la primera vez. Están líderes hoy día. Nico Núñez en su segunda temporada al mando de Magallanes le está yendo maravilloso. Tú estuviste con la gran parte de estos jugadores que tienen un plantel muy joven, que son muy rápidos, le meten velocidad. Le ha ido muy bien. ¿Cómo ves este equipo? ¿Cómo ves este Magallanes? Porque hoy día se está ilusionando la gente carabalera con volver alguna vez a la primera. Ilusionados, estamos todos en el club ilusionados, la verdad. El trabajo que está haciendo el Nico es espectacular, que por lo demás es una forma diferente de enfrentar la categoría, que mucho, yo cuando llegué el 2019 a Magallanes, el club quería implementar una forma de jugar, quizás diferente a lo que practican la mayoría,
y todos decían, no, el fútbol de la B es muy físico, es muy de pelotazo largo, un fútbol muy de trazos largos, de mucha lucha. Me parece que Magallanes y en su idea el Nico Núñez viene a demostrar que sí se puede jugar de una forma determinada, intentando jugar bien al fútbol, desde la salida del portero, en una categoría donde quizás algunos no creían. Y ya el año pasado se hicieron bien las cosas. Obviamente al final hubo ahí no nos alcanzó, pero hoy día creo que el equipo se trajeron los jugadores precisos para lo que requiere el Nico. Es un plantel igual corto que va a tener que sostenerlo en algún momento con la gente más joven, porque esa es la idea del club también. Pero lo veo bien y como te digo, estamos muy ilusionados con el trabajo que está haciendo el Nico y su cuerpo técnico, y ayer en el estadio la verdad que se volvió a hacer esa atmósfera familiar de Magallanes con mucha gente, volvió la bandita, entonces hay hartos factores que esperemos que puedan, que se transformen en un círculo virtuoso para poder lograr el objetivo que tiene el club, pero estamos muy ilusionados y obviamente muy agradecidos de lo que está haciendo el cuerpo técnico, el club y los jugadores del plantel. Perfecto, Braulio, te dejo y te agradezco estos minutos, haber compartido, haberte conocido un poquito más, haber sabido en qué estás hoy día y mucha suerte en esta nueva área, en este nuevo trabajo en el que estás. Sabemos que como futbolista entregaste mucho a los distintos equipos donde estuviste, la gente nos escribía y te recordaba mucho en Audax, en Unión, en O'Higgins, te recuerdan mucho por ese gran paso que tuviste por Rancagua. Un abrazo, Braulio, gracias por todo lo que diste al fútbol chileno y bueno, ahora en otra etapa, ojalá te vaya bien, por lo menos a Magallanes le está yendo bien y eso es bueno para tu partida. ¿Ah? Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Abrazo grande. La conversación con Braulio Leal, 22 años de fútbol, 22 años de trayectoria en el fútbol chileno. Estuvo conversando hoy con Agenda Deportes de MOL TV en otra categoría del fútbol. Ya hoy ya ha pasado al área formativa. Quizás más adelante lo veamos como técnico alguna vez dirigiendo algún equipo. Las gracias para Braulio Leal y para usted por estar en la sintonía. Muchas gracias.